Esta noche el mensaje que el Espíritu Santo me puso en el corazón para compartir con ustedes, le puse de título ¿Cómo amar a Dios genuinamente? Yo creo que esto es algo súper importante porque muchas veces quizá creemos que amamos al Señor, o hay muchas personas que creen amar a Dios, pero en realidad no sabemos si de verdad lo están amando o nada más creen que lo aman. Eh, y yo creo que no es lo mismo creer en Dios que amar a Dios. Y he visto muchas personas, he visto muchos creyentes que quizás son creyentes que tienen años en la iglesia y ellos dicen, sí, 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 yo amo al Señor, yo amo al Señor, pero yo creo que se queda nada más como en creer, porque su vida refleja si de verdad aman a Dios o no lo aman. Santiago 2:19 nos dice así. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer en el Señor, sí, es muy importante, es el primer paso, pero no nos podemos quedar en creer solamente en el Señor. No podemos quedarnos solamente en que sí, Señor, yo creo en ti y no dar el paso de amarlo realmente. Entonces, esta noche vamos a estar hablando de qué significa amar al Señor y cómo amarlo de una manera que sea genuina, que sea de verdad eh, seria. Que- Ahora, como había dicho hace ratito, creer es el primer paso. Claro que tenemos que creer que el Señor existe, que tenemos que creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de amar a Dios, ese amor se tiene que manifestar de alguna manera. Es un amor que tiene que dar fruto. Es un amor que se va a reflejar en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en lo que decimos, se va a reflejar en cómo nosotros acomodamos nuestras prioridades. De hecho, hasta en nuestros gustos se va a reflejar y en nuestros deseos. ¿Qué deseo yo para mi vida? Todo eso va a ser una manifestación de mi amor por el Señor. El primer mandamiento que nos dice Jesús y el más importante, dice así en Mateo 22, 37, 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y es interesante que Jesús nos diga que tenemos que amar al Señor, que es un mandamiento, porque cuando escuchamos la palabra mandamiento, pues es algo que se manda, es algo que se ordena, es algo que es obligatorio, que se tiene que hacer. Pero cuando nos ponemos a pensar, en realidad el amor verdadero no puede ser obligado. Dios no puede obligarnos a que lo amemos, porque el día que nos obligue a amarlo, ese día seremos como títeres en sus manos, y ese no es el Dios que tenemos. Entonces nosotros tenemos una libertad de decisión. Voy a decidir si lo amo o no lo amo. En Josué 24:15 dice así, pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El Señor nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Nosotros tenemos completa libertad de decidir servirlo, de decidir seguirlo o de decidir amarlo o no. Y cuando yo tomo la decisión de que, ok, sí, sí quiero amarte, entonces ahí vamos a comenzar un camino que va a ser genuino ese amor hacia el Señor. Jeremías 29:13 tiene una promesa enorme y fabulosa, maravillosa. Dice así, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Aquí el Señor nos está prometiendo, si ustedes me buscan de verdad con su corazón, ustedes me van a encontrar. Y entonces cuando encontramos al Señor, pues lo vamos a conocer y entonces lo vamos a amar de una manera realmente profunda, realmente podemos amarlo de una manera íntima. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, búsquenme de corazón y yo me voy a mostrar a ustedes. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo podemos hallar al Señor? ¿Cómo yo tengo el deseo, he decidido buscar al Señor? Señor, te quiero encontrar. ¿Dónde estás? Muéstrate a mí. ¿De qué maneras podemos encontrar al Señor? Y hoy voy a hablarles a ustedes de tres formas
que el Señor se deja hallar, ¿ok? La primera, y yo creo que quizá es la más común, es la revelación por medio de su palabra. Cuando nosotros entramos en contacto con su palabra, vamos a tener una revelación de quién es Dios, de quién es Jesús, qué hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y entonces podemos hallar al Señor por medio de su palabra. Pero, ¿cuál es la condición? Buscarlo de corazón. Una persona que no busca de corazón al Señor puede leer 10,000 veces la Biblia y aún así no conocer a Dios, aún así no entender y aún así no creer en lo que dice este libro, que es la palabra del Señor. Necesitamos una revelación. Si yo busco al Señor de corazón, me pongo a leer su palabra, el Señor seguramente se va a revelar por medio de ella, ¿ok? Obviamente de manera mucho más grande por medio del Evangelio. La segunda manera en la que el Señor se deja hallar es por medio de una revelación sobrenatural. Hay personas que de verdad están buscando, tienen ese vacío, sienten que algo les falta en el corazón y empiezan a buscar cómo llenar ese vacío, empiezan a buscar cómo encontrarse con Dios, pero quizá no tienen una Biblia, quizá no tienen el contacto con un cristiano. Y eso pasa mucho en países musulmanes, por ejemplo, donde tienen una revelación sobrenatural. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de sueños, de visiones, y entonces las personas comienzan a encontrar al Señor porque Él se deja encontrar por medio de esta revelación. Sí. Y la tercera manera en la que podemos hallar al Señor es obedeciendo sus mandamientos. Ok, quiero encontrar al Señor, no lo conozco, no se me ha revelado, pero Él tiene una promesa. Y vamos a ir hablando cada una de estas. Tiene una promesa que dice que si nosotros obedecemos sus mandamientos, Él se va a revelar a nosotros. Entonces, realmente es fácil y esto es muy importante para que nosotros que somos creyentes, que para los que amamos al Señor, podamos llevar al Señor a otras personas, que si no han tenido una revelación por medio de su palabra, que si no han tenido una revelación sobrenatural, podemos decirle, mira, si tú obedeces sus mandamientos, Él se te va a revelar. Y eso es algo maravilloso y súper fácil de hacer. Entonces, la revelación por medio de su palabra. Dice Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús dice que Él se va a revelar a quien Él quiera. ¿A quién va a querer revelársele Jesús? A aquellos que lo buscan de corazón. El Señor Jesús no se va a revelar a cualquier persona, y menos si esa persona no está abierta, no está dispuesta, si no quiere escuchar de Dios ni de su palabra, Él no se va a revelar a esa persona, a menos que esté dentro de sus planes, obviamente, ¿verdad? Pero a nosotros nos dice que Él se va a querer revelar cuando lo busquemos de corazón, porque Él lo prometió, está en su palabra. Amén. Ahora, Efesios 1:13 dice así, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, cuando nosotros escuchamos el mensaje del evangelio, lo que hizo Jesús, que murió por nuestros pecados, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, y creemos de verdad este mensaje, el Espíritu Santo va a llegar a nuestra vida y el Espíritu Santo nos va a dar la revelación de quién es Dios, ¿ok? Y obviamente eso nos va a dar el deseo de querer buscarlo más en su palabra, en su familia, que es la congregación. Ahora, por revelación sobrenatural, dice Hechos 2:17, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. El Señor mismo también promete que cuando uno tiene su Espíritu Santo, porque Él ya lo ha derramado sobre nosotros, si es que creemos en su palabra, vamos a empezar a tener sueños, vamos a empezar a tener visiones, vamos a empezar a profetizar cosas. Entonces, esa es una revelación sobrenatural que nos va a acercar más al Señor. Cuando uno tiene una revelación, generalmente nos empieza a dar curiosidad más
por saber de Él, por estar más cerca de Él, porque nos hable, porque queremos empezar a comunicarnos de una manera más, pues no efectiva, de una manera más común, que sea todos los días, que a cada momento nos hable. Ese es el deseo que nos da este tipo de revelaciones sobrenaturales. Y hablábamos también de la revelación que viene por la obediencia. En una ocasión, orando con mi hija, nosotros oramos todas las noches. Estaba más pequeñita y ella me dijo, mami, ¿cómo puedo hacer para amar al Señor? Porque no lo puedo ver y a veces cuando oro siento que estoy orando a la pared y entonces no siento esa conexión. ¿Cómo puedo amarlo? ¿Cómo? Y en ese momento el Espíritu Santo me dio este versículo. Dice así, Juan 14:21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Es maravilloso cómo el Señor nos dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, yo mismo me voy a dar a conocer a ellos. Y entonces sabrán que de verdad yo soy Dios, sabrán quién soy yo, me empezarán a conocer de una manera muy, pues, milagrosa. Después de que le dije esto a mi hija, le dije, mira, mi vida, si tú quieres conocer al Señor, si quieres amarlo de verdad, tienes que obedecerlo. No importa si no sientes amor por Él ahora, no importa si no está, si no lo sientes presente, simplemente obedece sus mandamientos. Y Él ha prometido que Él se va a revelar a ti, que Él se va a dar a conocer a ti. A los 2 días, me parece, ella tuvo un sueño donde vio al Señor Jesús y estaba muy feliz. Entonces ella recibió una revelación sobrenatural, porque ella de verdad tiene el deseo de obedecerlo. Claro, la naturaleza pecaminosa pues nos hace pecar a todos, pero ella trataba de buscar al Señor, tenía el deseo de encontrarse con Él y el Señor se empieza a revelar. Y a través de su vida, yo confío que el Señor se va a ir siguiendo se va a empezar a seguir o se va a seguir revelándose en su vida, porque la estoy enseñando a obedecer al Señor, a seguir sus mandamientos. Y entonces cada vez que ella recibe una revelación, pues eso anima, o cualquiera se anima cada vez que tenemos una revelación del Señor, que estamos leyendo su palabra, que dice, esto es para mí, me está hablando a mí. Eso es una motivación muy grande. Empieza a ser nuestra relación grande con el Señor, empieza a ser la relación íntima, más cercana. Entonces, si ustedes de alguna manera o alguien, cualquiera que vaya a ver este video, siente que quizá no ama del todo al Señor o cómo es que lo puede amar si no lo ve en su vida, si no lo siente, esta es la manera más fácil. Obedecerlo y el Señor promete que Él se va a revelar y ustedes van a tener una revelación por medio de su palabra o les va a dar un sueño, les va a dar una visión, pero se va a revelar a ustedes y entonces sabrán que de verdad el Señor existe, está con ustedes y ustedes empezarán a amarlo de una manera realmente genuina. Y el amor genuino a Dios se va a manifestar con la obediencia. Es como un círculo. Entonces, dice Jesús, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Amar al Señor, la manera en la que demostramos nuestro amor al Señor es obedeciendo sus mandamientos. Entonces nosotros no nada más decimos, ay Señor, te amo, te adoro, te alabo, le cantamos una cancioncita. No, si nosotros lo obedecemos, para el Señor eso se traduce en, ok, me aman. Y entonces cuando nosotros lo obedecemos y lo estamos amando, Él se va a manifestar porque lo estamos obedeciendo y lo vamos a amar más todavía. Podríamos resumir todo esto como en un círculo. Primero Dios nos dice, el mandamiento más importante es amar a Dios. Ok, voy a tratar de amar a Dios, voy a tratar de obedecer sus mandamientos, voy a tratar de buscarlo con todo mi corazón. Y cuando yo obedezco, Él se va a revelar. Voy a tener una revelación. Y esa revelación me va a hacer conocerlo cada día más y más y más, estar más cerca. Me va a dar la curiosidad de ir a leer su palabra porque quiero conocerlo más, porque Él ya se ha revelado a mí. Y entonces yo voy a tener la libertad de decidir si realmente lo amo de verdad, lo quiero amar de verdad o no.
Pero después de conocerlo es realmente imposible no amar a nuestro Señor Jesucristo, no amar a Dios después de lo que ha hecho por nosotros. Y entonces cuando yo decido amarlo de verdad, de corazón, voy a obedecerlo. Y ese mandamiento de amar a Dios ya deja de ser un mandamiento, se convierte en un placer, se convierte en una necesidad. Y entonces vamos a poder tener realmente una relación muy fuerte, muy íntima con el Señor. Y amar a Dios genuinamente, yo creo que nos hace sentir de esta manera. Este salmo es un salmo y este versículo es un salmo que me encanta. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando yo pongo a Dios en primer plano en mi vida, todo lo demás, absolutamente todo lo demás y todas las personas se pasan a un segundo plano. Claro que amamos a las personas, a nuestros seres queridos, obviamente, pero Dios ya se convierte en lo principal, en lo que es más importante a mi vida y toda mi vida va a empezar a girar alrededor del Señor. Yo no puedo amar a una persona si no la conozco, ¿cierto? Y entonces, para conocer al Señor necesitamos que Él mismo se revele. Entonces, necesitamos obedecerlo para obtener esa revelación. Y entre más lo vamos conociendo, pues ese amor va a ir creciendo más y más hasta que nos sintamos de esta manera. Amén. Entonces, hay que ayudar a las personas a conocer a Jesús, no nada más con llevarles el Evangelio y que crean, porque quizá no va a ser suficiente para esa persona. Esa persona va a querer conocer al Señor y amarlo de verdad. Y entonces la manera en la que podemos llevar a las personas, obedécelo, obedécelo. Y Él se va a manifestar, Él se va a revelar, porque es una promesa que Él hizo. Amén.